Amigos, gracias por mantener la sintonía. Recibimos en este momento al ingeniero Leonardo Reyes, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE. ONESVIE. Bastante largo. Bastante. Muy largo y El nombre. mucho más difícil el nombre, ¿no? ¿Son Claro. así las responsabilidades? Así de largas y pesadas, como parece el nombre. Sí, son muchas, las responsabilidades son muchas, definitivamente. Si fuera por el nombre y la responsabilidad. Mire, ¿Cuáles son las funciones específicas de esa institución? La preservación del patrimonio nacional. Es decir, esta oficina se crea a raíz de que en el 1979 surge el primer código sísmico de la República Dominicana. Entonces, la función fundamental de la oficina es la evaluación de todas aquellas edificaciones que fueron construidas antes del código sísmico. ¿En qué año fue ese, el código? 79. 79. ¿Por el ciclón por ahí? Sí, ¿Ciclón David 78, sí. ¿Sí? Claro, mire, usted sabe que República Dominicana, que está en la línea de los huracanes por las fallas sísmicas que tenemos, desde hace tiempo, sobre todo el 2002 creo que hay uno de los procesos que está ahí, se está haciendo un levantamiento o un adecuamiento a los edificios, a las edificaciones de todas clases. ¿Cómo está eso? ¿Qué tanto se ha avanzado? Pero sobre todo, ¿cuáles son las que no, tal vez, pueden estar preparadas para que se dé una situación y estar activos? Mira, hay una situación con eso, y es que en el 79, no sé por qué razón, el Ministerio de Obras Públicas no requería análisis sísmico para edificaciones menores de 4 pisos. ¿En qué época, en qué año? Cuando salió el código de 79. No requería un levantamiento. Esto se corrigió en el 2011. Eso quiere decir que también duramos 31 años más en lo que se revisó, se actualizó el reglamento. Pasamos 31 años más 50 que tenemos casi 80 años. Y coincidencialmente las escuelas, por ejemplo, son menores de 4 pisos, salvo algunas excepciones. Los subcentros de salud. O sea, que esta es la norma. Sí, pero que en un país sísmico, en un país donde hay terremotos, todo debe calcularse, tomando en consideración los terremotos. Entonces, tenemos esa vulnerabilidad que hemos permitido que se creara, aún teniendo un código. Entonces, al final, ¿cuáles son las edificaciones que ameritan nuestra atención inmediata? Las escuelas viejas, los subcentros de salud y las edificaciones de uso público, que son las que albergan la mayor parte, la mayor cantidad de los empleados Por ejemplo, públicos. el CODIA, ¿qué pasó ahí? Que una parte que se derrumbó. ¿Ustedes supervisaban eso? No. Nosotros ¿Qué pasó ahí? hicimos un informe cuando colapsó la pared del código. Pero eso fue después de. Después. O sea, nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento. ¿Usted no tiene jurisdicción sobre las instituciones privadas? No, pero sí le damos el servicio de la evaluación visual. Visual. Sí, porque fíjate qué pasa. Ya hay procedimientos que te permiten a ti, visualmente, poder detectar algún tipo de debilidad o vulnerabilidad que pudiese tener tu edificación ante un terremoto. ¿Pero esos usan equipos sofisticados para eso? No, luego sí, si vamos a hacer una evaluación detallada, porque la primera visual te dice a ti que sí, que requiere una evaluación más profunda, entonces ya sí, se toman núcleos, se verifican los aceros a través de escáner y se hace un modelo actual, tal y como está construida la edificación. Ingeniero, ¿cuál es la situación actualmente de las edificaciones del Estado Dominicano? Se habla de escuelas y centros de salud, que son quizás los más masivos. Sí. Oficinas públicas, quizás el Huacalito, que son de las que aglomeran dentro de sí muchas
personas, dada la magnitud de estas instituciones, ¿cuál es el estado de esas entidades en la actualidad y se representa en alguna medida algún tipo de peligro? Fíjate, nosotros hemos estado haciendo una evaluación detallada del edificio Juan Pablo Duarte, el Huacal. Hemos estado haciendo y con la propuesta de corrección, porque la idea de la oficina no es solamente de decirte, mira, en ese edificio hay un problema. No hay diagnóstico, sino aquí también... hay un problema. Nosotros entendemos que si le hacemos esto, esto y esto, ya esa vulnerabilidad se corrige. Entonces tú puedes tener a la gente tranquilo ahí trabajando cuando venga el terremoto y el edificio eventualmente podrá sufrir daños, pero se preserva la vida. En el Huacal tienes 15, creo que son 15 ministerios que hay ahí. Y eso es importantísimo. ¿Y la condición cuál es en la actualidad? La condición es que el edificio, a raíz del reglamento del 2011, tiene elementos que no cumplen con el nuevo reglamento. Por eso se hace en todos los países. Cada vez que sale un reglamento nuevo, hay que revisar ciertos tipos de edificaciones que son trascendentes. Porque las reglas de juego cambian, los terremotos te enseñan todos los días cosas diferentes que tú pensabas que estaban resueltas y mentiras, no están resueltas. Entonces, el caso del hospital de las Fuerzas Armadas, nosotros lo evaluamos. Ese sí es viejo. Y ahí se hizo una propuesta de refuerzo al hospital, porque ese hospital tiene las características estructurales de 8 hospitales que colapsaron en México en 1985. O sea, que estamos retrasadísimos con eso. Ahora, mire, yo tengo una curiosidad. Ya usted sabe, a través de ONESVIE, cuáles son los edificios o cualquier estructura que tiene alguna falla, porque ustedes lo han levantado. Usted dice que no impactan al sector privado, solamente el público. ONESVIE no toca el privado antes de... Solo la evaluación visual, y se le hace gratis. ¿Evaluación visual? Sí. Por ejemplo, tú quieres que este edificio se evalúe. Ajá, te lo miran y te dicen. Te lo evaluamos y te decimos, mira, ese edificio está bien, o ese edificio tú necesitas... ¿Y cuál es la otra evaluación que no es la visual? La otra evaluación es cuando ya se detecta que puede haber algún problema en un terremoto, entonces ya tú te vas a una lista de profesionales que tienen obras públicas calificados para que te hagan la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la edificación. Nosotros como Estado no damos ese servicio al sector privado, porque es un asunto de no competir con el sector privado, además de que hay tantas edificaciones. Sí, pero que yo tengo una curiosidad. En lo adelante, o sea, desde que está la ONESVIE funcionando en los últimos años, ¿no se previene antes de que una construcción se dé de que esté sísmico resistente? No se da. No. Porque es que el problema no es público-privado. Si hay un terremoto, se va todo. Claro, claro. O sea, ahí me suele ser contradictorio en esa parte. Porque esta oficina se crea fundamentalmente para las edificaciones existentes, pero no solamente las edificaciones. ¿Y quién maneja las privadas? ¿No hay algún reglamento que si yo soy ingeniera? Claro, Obras Públicas lo manejaba y ahora el MIBET. Ministerio de la Vivienda. Claro. Asume la responsabilidad de la vigilancia de que una obra cumpla con esos requisitos. Ellos son quienes te dicen a ti si tu proyecto que tú llevas antes de construirlo cumple con todas las reglas. Y si no, no te lo dejan construir. Si no, no te lo dejan construir. Entonces, la respuesta es, desde que está eso, que sí están siendo sísmicos resistentes. Porque si se está construyendo en base a esa lógica... Claro, porque ya hay un código sísmico que ellos están en la obligación de hacer que se aplique a todas las edificaciones, desde aquellas de un piso hasta el número de pisos que quieran llegar. ¿Se está aplicando? Eso se ha aplicado. O sea, todas las edificaciones en altura que se han edificado en el país cumplen con el reglamento, deben cumplir. ¿Desde qué año? 2011. Desde el 2011. Atención a los que vivan en edificios que son antes del 2011. Busquen a un experto que les haga una evaluación sísmica para que estén seguros o mejoren. Para evitar una situación, usted nunca tiene la certeza de cuándo va a ocurrir un terremoto. Claro, y ese es el mayor problema
Y esa es la mayor dificultad. Que como no hay- Leonardo, por ejemplo, ¿usted trabaja conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas? No, o independiente. es independiente. Independiente. La oficina depende directamente del presidente. Por ejemplo, el problema que tiene el puente de la 17 ahora mismo, con algunas vigas, con problemas, eso le pertenece a Obras Públicas, que tiene que ver. Obras Públicas. Obras Públicas. Cuando se hace la denuncia, generalmente nosotros mandamos A la supervisión. una comisión para que nos haga un informe y ese informe se lo pasamos a Obras Públicas. Todo lo que existe, sean puentes, Sí, presas, sí. aeropuertos, puertos, líneas vitales, como acueductos, torres eléctricas, tanques elevados, o sea, todo lo que esté hecho antes de los reglamentos sísmicos es responsabilidad de la oficina, entiéndase ONESBIE, Sí. evaluarlo y decir Pues, por ejemplo, se cómo denunció se bastante resuelve. el comedor de la UAS, que tuvo serios problemas de construcción, vicios, las paredes agrietadas y todo eso. Incluso hubo gente que decía que había un lado que estaba torcido. El comedor de la UAS se ha utilizado solamente a la mitad. Ah, por ese problema. Y es cierto, o sea, hay problemas serios que se corrigieron a nivel de sótano porque comenzaron a agrietar las vigas. Sí. Entonces se hizo un refuerzo. No está completo, porque ese refuerzo todavía le falta la parte de la seguridad sísmica, que son unos muros de concreto Correcto. que se diseñaron, pero no se le han hecho. Ingeniero, nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Gascue, casi al lado del Centro Médico Gascue, están haciendo el hoyo que se hace habitualmente para las torres de apartamentos y se llevó una parte de la vía. Incluso está cerrado todavía, me parece. Pero también uno observa, por ejemplo, que al transitar por el Malecón y la avenida Máximo Gómez, hay en las vías unos desniveles, quizás por los camiones que por ahí pasan. ¿Tiene eso alguna vinculación a la condición de los terrenos, a la condición de las vías? ¿Se deriva del asfalto? ¿Cuáles pueden ser las razones que den al traste con que parezcan tan frágiles esas vías, que a veces son acabadas de inaugurar y tú pasas a la semana y ya tienes el desnivel que se provoca? ¿Hay de esa zona hacia abajo alguna debilidad para construcciones de esa naturaleza? Bueno, se supone que cuando tú vas a hacer una vía, tú haces todos los estudios correspondientes para que esas cosas no pasen. Se supone, pero no termina pasando. Entonces, es un asunto de Calidad en los... y dar seguimiento. O sea, primero que se respeten las reglas de juego y segundo, dar seguimiento para que se construya de una manera adecuada, porque no hay ningún tipo de motivo para que eso pase. Ingeniero, aquí en la avenida George Washington hay dos edificios que están como doblados, grandes. Tienen como más de 30 y pico de años ahí. 2 hoteles creo que era que se iban a hacer Sí. ahí. ¿Ustedes han hecho alguna supervisión de eso? ¿Le ha llegado alguna denuncia sobre eso? Si ese edificio se cae ahí, porque se ha dicho que está torcido, si ese edificio se cae ahí, eso es una catástrofe lo que va a ocurrir ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes tienen alguna información sobre eso? No, nosotros no tenemos ni hemos recibido ninguna solicitud de evaluación. Pero déjame decirte, ya es muy fácil, ya no es cuestión de que yo creo que está torcido o que está derecho. Ya tenemos un montón de equipos, de instrumentos que te lo definen al pelo. Sí. Si está bien, si no está bien. Además, hay muchísimas técnicas nuevas que se han ido desarrollando, donde esos edificios, si no tienen ningún tipo de problema, digamos, importante, que vaya a afectar la seguridad de los usuarios, son totalmente... Por ejemplo, si se hace el estudio de ese edificio y se determina que tiene fallas en la construcción y que está torcido, que en un momento determinado puede caerse, ¿qué se hace? ¿Se dinamita? ¿Qué se hace? Hay diferentes métodos de demolición. La dinamita se utiliza mucho en otros países. Estratégicamente lo van taladrando, le ponen dinamita y... Que no haga daño al entorno. Y cae, hay una residencia muy cara, cae de donde político tú quieras muy caro. y como tú quieras. Sí.
Eso se hace. De hecho, si la inversión de tú poder poner a trabajar ese edificio, o sea, Sí. para tú terminarlo, excede de un 30 a un 40% del costo de hacerlo nuevo, es preferible demolerlo y hacer un edificio nuevo. ¿Ustedes trabajaban en conjunto con OISOE? No. No, porque OISOE tiene una labor también de supervisión, se supone que también hay un seguimiento a si se están cumpliendo los procesos antisísmicos, ¿no? Lo que pasaba con las oficinas públicas, y yo espero que no siga pasando ahora, es que cada oficina pública hacía sus obras y no pasaba por obras públicas. ¿Cómo así? Entiéndase, ¿cuántas escuelas se hicieron después del 4%? No pasaban por obras Todas públicas. son obras ilegales, o sea, no tienen licencia de construcción ninguna. ¿Cómo así? Pero eso es un tema bastante fuerte, o sea, Porque las construcciones, como tú eres una oficina pública, tú entiendes que tú puedes hacerla. Tú te autoautorizabas. Exacto, pero no hay una sola escuela que tenga una Recuerde licencia. usted que la mayoría de las escuelas la tenía el Ministerio de Educación y todas fueron pasadas luego con un acuerdo al Ministerio de Obras Públicas. Obra pública y OISOE. Exactamente. Entonces, ni la misma obra pública pasa sus proyectos por el Departamento de Tramitación de Planos. Entonces, ¿qué significa eso? que hay una locura Que no hay dentro del revisión. Estado. No, es que hay una locura dentro del Estado porque son oficinas que tienen un entonces, espíritu, tienen un concepto, pero no lo evalúan. Entonces, eso se está haciendo el esfuerzo para que no siga pasando. Que cuando se haga algo, que cumpla con todos los procedimientos del lugar. Bueno, ingeniero, gracias por habernos acompañado esta mañana en este espacio. Algunas declaraciones sumamente importantes ha puesto sobre la mesa de la realidad de las construcciones en el país. Gracias por habernos acompañado, director de ONESBIE. Vamos a dejarlo ahí. ONESBIE, sí. Vamos a dejarlo ahí. Al regreso venimos con más. Esto es Despierta RD.